Existen tres pasos. El primero es establecer la conexión con las diferentes carteras de gobierno, sobre todo en el área educativa y en el área de salud. Luego también es establecer estratégicamente vinculaciones de diputados, de congresistas o de jueces de las Cortes de Justicia de nuestros países, a los cuales se les habla del tema como una urgencia y como una necesidad, pero además como que si fuera pedido por el pueblo. Una vez que establecen esas estrategias, lo que hacen es operativizar la propuesta, llevando dinero y recursos a las diferentes carteras de Estado, y se les pide a los ministerios de Educación y a los ministerios de Salud que implementen sus propuestas a través de su personal, que son básicamente médicos y maestros, en las diferentes áreas, especialmente pobres y de extrema pobreza. Luego se impulsan leyes que ellos mismos las redactan, que ellos mismos las tienen. Ustedes pueden revisar la ley del aborto de México, es la misma ley de aborto de Bogotá, es la misma ley de aborto que se quiere trabajar en Brasil, en Argentina, en Colombia, en Ecuador, es la misma ley, al punto que tienen las mismas faltas de ortografía, ni siquiera se han dado la molestia de leer, y son las mismas que ya se fueron implementando en España. Si ustedes leen la ley a favor del aborto de España, la de ustedes y las nuestras, van a darse cuenta que esto no es un plan que está sucediendo en México, sino que es un plan internacional. Básicamente las leyes lo que contemplan es la difusión de métodos anticonceptivos en niños a partir de los 10 años, porque es allí donde es mucho más fácil el despertar el interés sexual, son clientes en potencia. Y luego también para legalizar el aborto y difundir la ideología de género, que es decirles a los chicos y a las chicas que si naces hombre puedes ser mujer tranquilamente, y si naces mujer puedes ser varón, que no hay ninguna diferencia entre, y que tu cuerpo biológico no tiene por qué decirte qué es lo que tienes que hacer, que puedes disfrutar tu sexualidad como tú quieras, y que lo más importante aquí es el placer por el placer. Bueno, tienen varias repercusiones, pero yo pienso que las fundamentales son, primero, es el atentado a la soberanía de cada uno de nuestros países, porque nos dicen qué es lo que tenemos que legislar, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que vender y comprar. Y por otro lado también está el que en la educación lo que se está buscando es atentar a todo el poder de decisión de los chicos, a la proyección que ellos tienen, es decir, se está coartando la inteligencia emocional de nuestros hijos, su capacidad de decidir, su capacidad de ser asertivos. Planteando el aborto como algo que es modernidad, que es un derecho de la mujer, y bueno, son políticas que ya se llevaron a cabo muy específicamente en los años 70 en Estados Unidos, en los años 80 en la mayor parte de Europa, aunque ya había algún país como Inglaterra que legalizó el aborto en 1967, y bueno, pues son las mismas políticas que les están llegando ahora a Hispanoamérica. Son leyes que se van haciendo en pro del progreso, de las libertades, pero la realidad es que esas libertades son vulneradas, sobre todo especialmente cuando no entras en supuestamente en la ideología generalizada o que se ha querido implantar en un país. La Constitución española defiende el derecho a la vida, y lo que se hizo fue despenalizar el aborto en tres supuestos. En España el aborto es un delito, y cualquier mujer que se somete a un aborto en cualquiera de esos tres supuestos comete delito, pero no se la va a penalizar. Una vez que tú abres la puerta a la violencia en la parte más importante del ser humano, que es en el inicio de la vida, estás abriendo la puerta a otro tipo de violencia y otro tipo de leyes que lo que hacen es, de alguna manera, perjudicar a la sociedad civil. Primero, universalizar la anticoncepción. Una vez que la gente tiene la mentalidad anticonceptiva metida, el aborto pasa a ser una necesidad. ¿Por qué? Porque ningún anticonceptivo es 100% eficaz. Entonces, más tarde o más temprano, una pareja que usa anticonceptivos, más tarde o más temprano le falla el anticonceptivo y la mujer queda embarazada. Entonces, si esa mentalidad anticonceptiva se metió en el pueblo, la gente, la única alternativa que le queda para eliminar el embarazo es el aborto. En la Argentina no hay leyes de aborto, es decir, hay proyectos de ley, hay intentos de penalizar el aborto, pero lo que pasa es que la Constitución protege la vida desde el momento de la concepción explícitamente. Entonces, en realidad son intentos, sobre todo para tratar de hacer fuerza como para en una futura reforma constitucional
modificar la Constitución y entonces poder incorporar el supuesto derecho al aborto en la República Argentina. Los abortos legales comenzaron en 1920 en Rusia. Rusia despenaliza el aborto y lo hace legal. Desde 1920 hasta el año 2006, y en algunos países no estaba la estadística del 2006, sino solo la del 2005, se habían hecho 809.500.000 abortos legales en todo el mundo. Repito la cifra, porque 809 millones de abortos, 809 millones de personas. Pensá cuántos Méxicos, 8 Méxicos, 7 Méxicos, todos muertos. Pensá.